La venida de Cristo se acerca, pronto viene su iglesia a llevar. No durmamos y estemos alertas, vigilad, vigilad, vigilad. Pronto viene Jesús y nos lleva a la hermosa mansión celestial. Pronto viene Jesús a la tierra. Hermanos y hermanas, les saludo a cada uno de ustedes en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes y de nosotros también. Vamos en esta noche a compartir la palabra del Señor. Para eso vamos a cerrar nuestras vistas y vamos a orar para dar inicio a esta palabra que es ya el tema, ya sabemos cuál es, el rapto y la gran tribulación. Esta es la quinta parte y terminamos también. Hoy vamos a ver las 7 trompetas y las copas de la ira del Señor. Entonces vamos a orar al Señor, ¿les parece? Amantísimo Dios poderoso, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta noche, Señor, por permitirnos una noche más estar delante de tu presencia, Señor, delante de todos mis hermanos, Señor Jesús, esperando que nos des entendimiento, sabiduría, inteligencia, Señor, para poder discernir, Señor, todas estas cosas grandes y ocultas, que tu palabra nos dice que se nos serán descifradas, Señor, porque dice tu palabra, Señor, clama a mí, yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Por cuanto, Señor, en esta noche te pedimos que abra nuestro entendimiento, la sabiduría y la inteligencia, Señor, para poder entender los misterios que tú tienes, Señor Padre Santo, para el conocimiento de tu verdad, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias en esta noche, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, como todos ya saben, estamos tratando el tema de la gran tribulación, el rapto y la gran tribulación. Esta es la quinta parte. Y vamos a hacer un resumen porque hoy día ya terminamos todo lo que es el rapto y la gran tribulación. La primera vez vimos, hermanos, los 7 sellos, ¿verdad? Que se encontraba en el libro de Apocalipsis, capítulo 6, del 1 al 17, ¿no? Y después estamos entrando en lo que es las trompetas, ¿no? Las trompetas que se encuentran, las 7 trompetas que se encuentran en el libro de Apocalipsis, capítulo 8, del 6 al 21, y del capítulo 11, del 15 al 19. Y después tendremos el siguiente evento, que es las 7 copas, ¿no? Que se encuentran en el libro de Apocalipsis, capítulo 16, del 1 al 21. Son 3 diferentes y consecutivos juicios de Dios del fin de los tiempos, ¿no? Los juicios se vuelven progresivamente peores y más devastadores al acercarse al final de los tiempos. Los 7 sellos, las trompetas y las copas están conectados unos con otros. En el 7º sello introduce a las 7 trompetas, ¿no? En el libro de Apocalipsis, capítulo 8, del 1 al 5 que vimos. Y la 7ª trompeta introduce las 7 copas de la ira que se encuentran en el libro de Apocalipsis, capítulo 11, del 15 al 19 y capítulo 15, del 1 al 8, ¿no? Los primeros 4 sellos que vimos la semana pasada, ¿no? Son conocidos como los 4 jinetes del Apocalipsis, ¿no? Vimos el primer sello que hacía. El primer sello introducía al anticristo al mundo, ¿verdad? Y eso lo habíamos visto en el libro de Apocalipsis, capítulo 6, del 1 al 2, ¿no? El segundo sello, aleluya, causaba una gran guerra, dice, entre toda la humanidad, ¿no? Una guerra a nivel mundial, ¿no? Y eso lo encontrábamos o lo veíamos en el libro de Apocalipsis, capítulo 6, del 3 al 4, ¿no? Y el tercer sello vimos, aleluya, que causaba una hambruna, ¿no? Consecuente a la guerra que había suscitado aquí en la tierra, ¿no? A causa de esa guerra mundial se suscitó un gran hambre, que ese es el tercer sello que nos habla el libro de Apocalipsis, capítulo 6, versículos 5 y 6, ¿no? Y el cuarto sello trae una plaga, más hambre y más guerra, ¿no? Y eso lo vimos en el libro de Apocalipsis, capítulo 6, del 7 al 8. El quinto sello
nos habla de aquellos que serían, aleluya, martirizados por su fe, ¿no? Por su fe en Cristo durante el tiempo del fin, ¿no? Estos son los que están aquí en la tierra y no se dejaron marcar por el sello de la bestia, o no se dejaron llevar tampoco por el sistema de cosas, ¿no? Y rehusaron y siguieron adorando al Señor, a pesar de que la iglesia ya estaba arriba, lo explicamos. Ellos seguían teniendo su fe porque tenían el conocimiento de lo que estaba aconteciendo en ese momento, ¿no? Entonces ellos comenzaron a tener su fe todavía en el Señor y esperaban tener y encontrar y hallar la gracia de Dios, pero esta vez a través de su muerte, ¿verdad? A través de la muerte de cada uno de ellos lograrían tener el acceso hacia el cielo, porque así como Dios pagó por nosotros aquí en la cruz del Calvario por nuestros pecados, y ni uno de ellos quiso aceptarlo, ni uno de ellos quisieron andar como Cristo anduvo, sino quisieron estar en una iglesia liberal, en una iglesia, aleluya, donde se le permitió tantas cosas y no comenzaron a escudriñar las escrituras. Ellos, aleluya, ahora por rehusar el nuevo nacimiento en Cristo Jesús y por no, aleluya, obedecer a su palabra, tendrán sus consecuencias, así como Cristo murió para darnos la salvación y ellos la rechazaron. Y estos cristianos, aleluya, que estuvieron en una iglesia conformista, se rehusaron a andar conforme Dios quiso que andaran, pues ellos que se quedaron tendrán el conocimiento y sabrán que en este tiempo, en esos tiempos, ellos tendrán que pagar con precio de sangre también para poder llegar a la gloria de Dios. Entonces, esos son los mártires que murieron por la causa de Cristo en esos tiempos, ¿no? Entonces, eso lo vimos en el libro de Apocalipsis, capítulo 6, del 9 al 11, ¿no? Ahí nos habla del quinto sello, donde los mártires claman al Señor, ¿no? Dios escucha sus ruegos por justicia y y la ejecutará a su tiempo en la forma del sexto sello, junto con los juicios de las trompetas y las copas, ¿no? El sexto sello, cuando el sexto sello, aleluya, es abierto, ocurre un devastador terremoto, causando una crisis masiva y un terrible devastación, junto con inusuales fenómenos astronómicos, ¿no?, que sucederán aquí en la tierra. Y eso lo vimos en el sexto sello, que se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 6, del 12 al 14. Aquellos que sobrevivan tendrán razón, ¿no? Dice que en ese sello dice que la gente gritará, ¿no?, a los cerros, a los montes, dice, cae sobre nosotros. Esto se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 6, del 16 y 17, dice que la gente, al ver tanta calamidad, gritará a los montes y le dirán, ¿no?, cae sobre nosotros y escóndenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Dice la palabra de Dios, ¿no? Entonces correrán a los montes, se esconderán, ¿no?, porque la ira del Señor en esos tiempos será terrible, ¿no? Entonces, hoy estamos entrando a las trompetas, ¿no? Las 7 trompetas que habla el libro de Apocalipsis, ¿no? Las 7 trompetas son el contenido del séptimo sello. El último sello, y así va paulatinamente, ¿no? Primero comienzan con los sellos, el séptimo sello hace una pequeña pausa y da a un nuevo inicio, que es las trompetas, ¿no? Y así va sucesivamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6 trompetas. La séptima trompeta hace una breve pausa, un silencio total, para que dé inicio a la siguiente calamidad, que es las copas de la ira del Señor. Y así va sucesivamente hasta que llegue a la última copa de la ira del Señor, en las cuales vendrá la destrucción para toda la raza humana que está preparado para la guerra del gran Armagedón, o la guerra del valle de Megido, ¿no? Entonces vamos a ver la primera copa, ¿no? Entonces la primera copa, aleluya, lo encontramos en el libro de Apocalipsis, capítulo, aleluya, 8 y 7. Amén. Gloria a Dios. El libro de Apocalipsis, capítulo 8, versículo 7, dice: y el primer ángel, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a dar lectura. Gloria a Dios.
Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: y el primer ángel, voy a leer desde el 6, donde dice, como título tiene las trompetas, dice. Capítulo 8, versículos 6 y 7. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocar. Y el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre que fue lanzado sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Amén. Con eso damos inicio a la primera trompeta de los juicios del Señor. Hermanos, dice acá que en esta primera trompeta, dice, aleluya, que cayó granizo con fuego y destruyó muchas vidas, mucha vida vegetal, mucha vida, aleluya, muchos árboles, plantas, sembríos, todo lo que sea vegetación. Imagínense, hermanos, si hoy, en estos tiempos, que todavía no ocurre esa desgracia a nivel mundial, hay, hermanos, una crisis de alimentos, hay una crisis, una escasez, que todo sube por las nubes a consecuencia aleluya, de que a veces hay en algunos lugares, hay algunas plagas que comen los embrios. Imagínate, hermanos, en esos tiempos, la tercera parte del mundo sufrirá esta calamidad, en las cuales toda la hierba morirá a causa del fuego. Y algunos estudiadores de la Biblia dicen, hermanos, que esto puede ser, como le decía la vez pasada, ¿no?, que les di un adelanto. Muchos estudiadores de la Biblia lo hacen referente que esta bola de fuego, estos fuegos que quemarán la hierba, dice que serán los volcanes que se activarán, ¿no? Otros tienen otras teorías que piensan, ¿no?, que así será, ¿no? Pero entonces nosotros lo que queremos llegar al punto, fuera de lo que pueda ser, si es literal o es algo simbólico, hermano, lo que queremos entallar en esta noche es que, hermano, el suceso que está pasando ahí es que habrá, hermanos, una terrible, aleluya, devastación de alimentos que no alcanzará para el mundo entero. Entonces, hermanos, mientras que ese suceso está viniendo aquí en la tierra, es consecuencia para que el anticristo pueda asumir el control mundial también. Porque al no haber alimentos, el anticristo se levantará y comenzará a dar alimentos, comenzará a dar. Entonces ahí es donde la palabra de Dios leíamos la vez pasada, leíamos en los sellos, dirán, ¿no? La gente dirá, ¿quién como este hombre, no? ¿Quién será? ¿Quién como este hombre? Y lo adorarán, dice, las naciones enteras, ¿no? Leíamos en los sellos, ¿no?, que decía la gente, y aún todo el mundo lo adorará, dice, ¿no? Y dirán, ¿quién como la bestia, no? ¿Se acuerdan que les dije? ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque ese hombre, a pesar de la escasez de alimentos que habrá por esta destrucción que vendrá, ese hombre tendrá alimentos y repartirá a los pobres, repartirá a los países que no tienen. Entonces, ahí la gente comenzará a darle su aprobación, ¿no? Entonces, y estos sucesos que van pasando es para que el anticristo vaya surgiendo más y engañando al mundo, ¿no? Y eso lo está permitido, Dios lo está permitiendo, porque, aleluya, para que cuando Él venga, a todo aquel que no le recibió, lo destruirá, dice, con fuego, ¿no? Entonces, vamos a ver, la segunda trompeta, dice, aleluya, la segunda de las 7 trompetas trae lo que parece ser un gran meteorito, dice, que se precipita en el mar, causando la muerte de muchas vidas marinas. Entonces, eso lo encontramos en el libro de Apocalipsis, capítulo 8, versículo 8 y 9. Dice, y la palabra de Dios dice así: el segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fueron destruidas. Hermanos, ya habiendo sido destruida la vegetación,
la tercera parte de la vegetación a nivel mundial, ahora viene, aleluya, la devastación de alimentos en cuanto a todo lo que es peces, ¿no? Dice que muere la tercera parte, aleluya, de los peces, de todo a nivel mundial, de todos los mares a nivel mundial, del océano Pacífico, del océano Atlántico, aleluya, y comienzan, aleluya, a haber una devastación, y no, aleluya, si hoy en estos tiempos, hermanos, vemos, como le vuelvo a repetir, vemos la falta de alimentos. Imagínense cuando todos los peces mueran de los ríos, cuando de los mares, cómo será, aleluya, el hambre que habrá en este mundo, ¿no? A la consecuencia de esto. Y volvemos a los estudiosos, ¿no? De la palabra de Dios. Algunos estudiosos dicen que esta bola de fuego será creada, dice, por de repente, quizás por un derramamiento de petróleo en el océano, que contaminará las aguas y matará muchos peces, dicen, ¿no? Y aún se encenderá eso de ahí y habrá una gran llama de fuego, ¿no? Esas son las teorías que algunos estudiosos de la Biblia, ¿no? La interpretan así, ¿no? Entonces, hermanos, pero nosotros, al punto que vamos, es que, hermanos, ya mataron la tercera parte de las plantas, ahora ya mataron, aleluya, la tercera parte de los peces, y el hombre se está quedando sin abastecimiento en cuanto a lo que es, aleluya, alimentos aquí en el mundo, y el anticristo está aprovechando eso de ahí para poder traer alimentos, traer paz, y pueda ser aprobado en los primeros 7 años, en los primeros 3 años y medio de paz. ¿Se acuerdan que le dije? Entonces él traerá alimento, traerá paz, ¿no? Mientras que esto está sucediendo, que la gente en estos tiempos lo verá como algo normal en esos tiempos, ¿no? Dirán, no, es un fenómeno climático, es un fenómeno, aleluya, que ha sucedido, ¿no? Que el clima de repente o el planeta se movió a 1 grado y justo pasó un asteroides y está ocasionando todo esto, ¿no? Entonces, porque la gente, los filósofos, buscan a su inteligencia natural, buscan soluciones naturales, no lo ven sobre lo natural, lo que ya está escrito, pero los que se quedaron sabrán lo que está pasando, ¿no? Lo que está sucediendo en estos tiempos. Entonces, dice, aleluya, de la segunda trompeta ya lo hemos visto, lo estamos viendo en el libro de Apocalipsis, capítulo 8, del 8, versículo 8 y versículo 9, ¿no? Entonces, ahí nos habla y nos dice, que ya hemos dado lectura, dice, y el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada, ¿no? Cuando hablamos de precipitación, hermanos, nos hablamos, aleluya, de algo que se despeña o algo que se acelera, ¿no? Cuando hablamos de esa palabra precipitación es algo que se desborda o algo que se acelera en caer, ¿no? Entonces, hermanos, dice, aleluya, como estamos leyendo, dice, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murieron la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fueron destruidas. Entonces, hermanos, vemos que en este segundo toque de trompeta, los seres vivientes que están en el mar morirán, ¿no? La tercera parte de los seres vivientes. Vamos a ver qué nos trae la tercera trompeta. Dice, la tercera trompeta es similar a la segunda, excepto que afecta a los lagos y a los ríos del mundo en vez de al mar. Entonces, eso lo vamos a ver en el libro de Apocalipsis, capítulo 8, versículos 10 y 11, ¿no? Gloria a Dios. Y doy lectura, dice, y el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtieron en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. Entonces, hermanos, en esta tercera, que es similar, aleluya, a la segunda, pero lo que pasa que en esta tercera trompeta, hermanos, ya no es las áreas verdes,
ya no es el mar, sino ahora es las aguas dulces donde tomamos nosotros nuestra agua, ¿no? Esta agua que es bebible para nosotros será contaminada en la tercera parte del mundo, será contaminada, dice la Biblia. Entonces, hermanos, si al no haber el líquido preciado para nosotros, hermanos, este líquido subirá en el precio, ¿no? Así como en estos tiempos. Entonces, ahí nos habla lo que dice los sellos, ¿no? 3/4 aleluya, decía en el sello 3/4 de trigo, creo que decía, de harina, creo. A ver, vamos a leer los sellos que decían. ¿Se acuerdan de los sellos que estábamos viendo? Dice, gloria a Dios. A ver, vamos a ver. Dice, y oí una voz en el capítulo 6 que leímos de los sellos, 6:6, dice, y oí una voz de en medio de las 4 seres vivientes que decía, los 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañéis el aceite ni el vino. Entonces, hermanos, ahí en el libro de Apocalipsis capítulo 6, versículo 6, entonces, hermanos, nos damos cuenta que cuando estén pasando estas trompetas, hermanos, gloria a Dios, dice, aleluya, que entonces, hermanos, mucha gente morirá. Algunos, hermanos, tanto será esto que estará pasando, que muchos a veces morirán de sed por no poder adquirir el líquido preciado que es el agua, que en estos tiempos uno va a un río, a un lago y lo puede tomar gratis, ¿no? Pero en esos tiempos el agua escaseará a tal extremo que solamente a veces los ricos podrán comprar el agua y muchos que no tienen para comprar ese líquido preciado, porque la tercera parte del agua de todo el mundo será contaminada con esa estrella que la dejará las aguas amargas, y aún los que beban esa agua, algunos por la necesidad beberán el agua, y como está tan contaminada morirán también a consecuencia de estas aguas, ¿no? Entonces, hermanos, no es la primera vez que sucederá esas cosas. En el tiempo de Israel, hermanos, cuando Dios sacó a Israel de Egipto, sucedieron las 10 plagas de Israel. Y son casi similares, que nosotros no podemos dudar de la palabra de Dios o de la presencia de Dios cuando diga que las aguas se volverán amargas, que el agua se volverá en sangre. No lo podemos dudar porque ha pasado ya. Egipto lo pasó. Aún el agua donde estaban supuestamente sus dioses de Faraón, que eran aguas santas, aún esas aguas fueron contaminadas. Y dice la Biblia, que la vez pasada estuve escuchando en la escuela dominical, que aún los pozos de los egipcios, sus aguas salían con sangre, ¿no? Entonces, hermanos, es algo que ya Dios ha hecho, ¿no? Cuando nos habla también del granizo con fuego, también ya lo hemos visto en el libro de Éxodo, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, Dios manda primeramente granizo, dice, con fuego, ¿no? Entonces, ya hemos visto esas cosas. Quizás ha pasado siglos, ¿no? Hasta el tiempo de hoy, y ya no hemos olvidado de repente de lo que Dios puede hacer. Pero, hermanos, siempre recordemos que Dios es grande y poderoso. Él no ha cambiado. Él es el mismo de ayer, de hoy y de los siglos por los siglos. Si un día hizo caer fuego del cielo y consumió las 2 grandes ciudades, que es Sodoma y Gomorra, hermanos, y los consumió con fuego y azufre, hermanos, Él no ha cambiado. No dudemos que esto de acá puede ser literal, como también puede ser simbólico, porque las cosas que hemos visto, y leemos en la palabra y sabemos que su palabra es infalible, que no tiene fallas, no tiene defectos, que todo lo que está escrito se va a cumplir. Hermanos, no importa cómo lo descifremos, si es simbólicamente o es literalmente, pero lo que van a suceder, estas cosas van a tener que suceder. Y como les digo, si hay algo que para nosotros es extraordinario, volvamos la página hacia atrás y veamos lo que Dios hizo en los tiempos de antes, en el Antiguo Testamento. Hermanos, Dios destruyó 2 naciones, Sodoma y Gomorra, con fuego y azufre.
Dios, aleluya, hizo detener la lluvia cuando Elías oró. No llovió y la tierra comenzó a secarse y los frutos, y hubo una gran hambruna en aquellos tiempos cuando Elías oró para que no lloviese. Había un hombre que oró para ganar una batalla y el sol se detuvo todo un día completo, y ese hombre fue Josué. Entonces no debemos dudar de que estas cosas de repente sean literal. Y si es literal, pues no dudemos de la palabra de Dios, porque Él lo puede hacer. Porque todo lo que para el hombre es imposible, para Dios no hay nada que sea imposible, hermano. Amén. Gloria a Dios. Entonces, seguimos. Dice la cuarta de las 7 trompetas ocasiona que el sol y la luna se oscurecieran, ¿no? Y dice la palabra de Dios, y eso lo encontramos en el libro de Apocalipsis, capítulo 8, versículo 12. Gloria a Dios. A ver si nuestra hermana Esther, que está con la Biblia, a ver, nos da lectura por ahí. ¿12, hermano? Sí, 8:12. La palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese, y la tercera parte de ellos. No hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Gracias, mi hermana Esther. Entonces, hermanos, acá dice que el Señor hirió, dice, al sol. Hermanos, si nos remontamos a lo que habla Mateo 24, señales antes del fin, dice, hermanos, ahí, y está hablando por los que se quedaron, dice la Biblia, y si estos días no fueran acortados, hermanos, si lo relacionamos con este texto bíblico, donde dice que, aleluya, si leemos más abajo de ahí donde hemos dado lectura, habla, ¿no? Que la luna ya no dará su luz, ni el sol tampoco. Entonces el día como que se acortará el día, ¿no? Y la noche también. Entonces, si esto lo relacionamos con Mateo 24, que habla señales antes del fin, donde dice, y si los días no fueran acortados por causa de los escogidos, pues ni uno sería salvo, dice, ¿no? ¿Se acuerdan de ese texto bíblico? Gloria sea al Señor. Entonces, hermanos, este cuarto sello dice que el sol y la luna, aleluya, serán heridas, dice, ¿no? Y la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscurecieran la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Hermanos, algo que les vengo diciendo y es real. A veces, hermanos, muchos estudiadores de la Biblia dicen que esto de acá de repente será, dicen ellos, no, como estudiadores de la Biblia han llegado a una conclusión que dicen que de repente esto de acá será por las explosiones y todo lo que estará acá en el mundo, la contaminación que habrá por las guerras, por el hambre y por todo lo que habrá acá. Dice que eso de ahí subirá y al sol no se verá, dicen, ¿no? Pero, hermanos, nosotros podemos creer de repente hasta literalmente lo que Dios puede hacer, ¿no? Con el universo, porque Él creó el cielo y la tierra, la luna y las estrellas, todo fue creado por Él, ¿verdad? Entonces, hermanos, lo que dice acá, hermanos, es que la Biblia nos dice que por causa de los escogidos o por causa de los que se quedaron, según Mateo 24, que por causa de ellos, del sufrimiento de ellos, los días serán acortados. Y yo creo que si lo asemejamos a lo que dice acá la palabra de Dios en la cuarta trompeta, creo que es algo similar a lo que nos está hablando el Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, hermanos, vamos con la quinta trompeta, dice. La quinta trompeta nos conlleva a una plaga de langostas demoníacas, dice, que atacan y torturan a la humanidad. Ahí vamos a leer en el libro de Apocalipsis, a ver si nuestra hermana Clary nos da lectura. Apocalipsis capítulo 9, versículo 1 hasta el 11. Gloria sea al Señor. A ver, vamos a ver. 9. Que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo
comer los escorpiones de la tierra. Y se le mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello del Dios en sus frentes. Y le fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabellos de mujer. Sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas eran como el estruendo de muchos carros de caballo corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apollón. Palabra del Señor. Las diferentes interpretaciones de diferentes estudiosos y pastores que a veces cuelgan temas sobre esto de acá, y estaba tratando de comparar, pero no llegué a ninguna conclusión más que la conclusión que Dios me pudo dar, ¿no? Leyendo la palabra de Dios, hermanos, y pude llegar a una conclusión de que, como les dije la vez pasada, a veces Juan veía estas cosas y no sabía cómo compararlas, no sabía cómo explicar lo que estaba viendo, ¿no? Porque estaba viendo el futuro prácticamente, ¿no? Y algo desconocido para él, hermanos. Entonces, como le dije la vez pasada, era compararlo con algo, ¿no? Dice, y estos eran como escorpiones, dice, ¿no? Entonces, sinceramente, cuando hablamos de lo que me daba el entendimiento el Señor sobre esto de acá, en especial esta parte de la Biblia, esta trompeta, esta quinta trompeta, hablaba, ¿no? De que muchas salían como langostas, dice, ¿no? Y aún, dice, comenzaron a apresar a los que no tenían el sello del Señor, ¿no? Entonces, a los hermanos, pero no tenían el sello del Señor, pero tenían el conocimiento de Dios, tenían el conocimiento de Cristo, ¿no? Porque los que fueron sellados, que fuimos nosotros, que somos nosotros, ya fuimos en el rapto, ¿verdad? Entonces los sellados ya fueron en el rapto, pero los que se quedaron no tuvieron el sello de Dios, pero tienen el conocimiento de Dios. Entonces, cuando habla de muchas langostas que hacen daño, ¿no? Y que se les dio autoridad para torturar a los hombres, ¿no? Y que sus aguijones eran como escorpiones, dice. Entonces, a mi entender, quizás de repente hay otros hermanos que puedan descifrarlo diferente, pero el conocimiento que Dios me dio en especial, porque estaba leyendo detenidamente esta quinta trompeta, ¿no? Y habla, hermanos, de la torturación, ¿no? De aquellos que no tenían los sellos. ¿Y a quiénes torturarán? Si todos estarán bajo el dominio de Satanás, si todos estarán bajo el dominio del anticristo, ¿no? Entonces, a los que torturarán son aquellos que no tuvieron, que se quedaron, que no tuvieron el sello de Dios, pero mantienen su integridad en el Señor. A ellos los cazarán. ¿Quiénes? No langostas, sino será el mismo ejército, serán las mismas autoridades que correrán y buscarán a esos que se quedaron. ¿Para qué? Para torturarlo, para hacer renegar de Cristo y para hacerles, aleluya, maldecir aún el nombre de Cristo, ¿no? Entonces, me daba el entendimiento el Señor que aquellas langostas vienen a ser las personas, los soldados, el ejército a nivel mundial que buscarán a los que no fueron llevados,
que no tuvieron el sello de Dios, que no tuvieron y se quedaron, a esos los buscarán, los torturarán, y dice por 5 meses, dicen, ¿no? Y dice que los torturarán y sus aguijones serán como, ¿qué dice? Como la langosta, dice, ¿no? Como el escorpión que mete el aguijón, así será, dicen la Biblia, ¿no? Como ha dado lectura nuestra hermana Clary. Entonces, hermanos, estaba viendo esa parte, no es que saldrán unas langostas demoníacas grandes, no, sino ahí nos hace referir a hombres, ¿no? Que comenzarán a cazar y comenzarán a torturar y cuando nos habla, hermanos, de bestias, de coraza de justicia, de coraza como cabezas de león que botan fuego. Hermanos, hoy en estos tiempos vemos aún, cuando vemos aún en el ejército de Perú, también vemos, ¿no? Como los tanques a veces los pintan como a veces como dragones, a veces los pintan como leones, a veces los pintan, ¿no? Entonces, yo creo que al ver esto de acá, estos armamentos bélicos que hay en estos tiempos, Juan no podía cómo poder descifrarlo, cómo poder llamarlo, ¿no? En sus tiempos que no conocía más que la onda, quizás conocían la flecha, conocían el arco, conocían la espada de repente, pero no conocían un revólver, un misil, una ametralladora, no conocía, entonces no sabía cómo llamarlo, entonces lo agarraba y lo asemejaba a algo que te hacía daño, como le dije la vez pasada, ¿no? Entonces, para mi entender, hermanos, yo creo que estas langostas vienen a ser soldados, dice, porque tenían pelo tenían pelo de hombre, dice, ¿no? Entonces, y hermanos que comenzaron a torturar y a perseguir a los que no tenían los sellos, ¿no? El sello de Dios. Entonces, hermanos, ahí nos damos cuenta que no está hablando de la iglesia de Dios, no está hablando de los cristianos, sino está hablando de aquellos que se quedaron, ¿no? Que no tuvieron el sello de Dios y se quedaron, ¿no? Entonces, hermanos, procuremos andar con diligencia en el Señor para poder irnos en el rapto de la iglesia, porque lo que viene aquí en la tierra, quizás lo que usted está escuchando ahorita de repente es algo mínimo lo que le estoy diciendo, ¿no? Porque si lo explicamos, si damos una explicación de cómo te van a torturar, cómo te van a matar, cómo te van a hacer, hermanos, creo que es muy, muy desastroso lo que nos va a pasar a nosotros, ¿no? A los que se quedaron, disculpe. Entonces, vamos con la sexta trompeta, dice. La sexta trompeta, hermanos, dice, libera un ejército de demonios que matan a un tercio de la humanidad. Vamos a leer en el libro de Apocalipsis, capítulo 12. Amén, lo encontró mi hermana Esther, a ver si nos da lectura. Apocalipsis, capítulo 12, capítulo 9, versículo 12 al 21. Amén, ¿lo encontró? 9:12. Sí, del 12 al 21. El primer ay pasó. He aquí viene aún 2 ayes después de esto. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Eufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar la tercera parte de los hombres. ¿Hasta cuánto, hermano? Hasta el 21. El número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones. Yo oí sus números. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían coraza de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte
Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermanos, si nos llevamos al presente y aún en el pasado también, hasta ahorita no hemos visto a nosotros ni un caballo que bote fuego por la boca ni por la cola, ¿verdad? Entonces, ¿a qué nos refiere? Nos damos cuenta que verdaderamente Juan estaba viendo el futuro, ¿no? Y en el futuro nosotros no vemos caballos que botan fuego, sino que vemos, hermanos, aún hasta ahora, motorizados, a veces motos, a veces jets, hermanos, que disparan por atrás, por adelante, y ahora tantos armamentos que hay, hermanos, aún los tanques. ¿Tú has visto que los tanques disparan para adelante, tienen 2 misiles para disparar por atrás? Entonces, hermanos, y eso lo que él estaba viendo, pero no sabía cómo diferenciar lo que estaba viendo con el pasado, con la realidad que él tenía, ¿no? Entonces, hermanos, nos damos cuenta que en estos tiempos el ejército, aún a nivel mundial, está siendo, hermanos, abastecidos con tantas armas nuevas que están apareciendo, que, hermanos, habrán grandes conflictos aquí en la tierra que serán muy desastrosos. Aún, hermanos, morirán mucha gente, dice, a una tercera parte, dice, ¿no? del mundo morirá, y los que los que sobrevivieron, hermanos, en vez de entregarse, en vez de reconocer que Dios su venida ya está cerca, hermanos, seguirán en lo mismo, seguirán en su idolatría, seguirán en su hechicería, seguirán en su fiesta, entonces ahí se cumple lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Dice, y más los días serán como los días de Noé. Seguirán casándose, seguirán dándose en casamiento, pero sobre ellos vendrá la destrucción repentina, vendrá sobre ellos, ¿no? En las cuales, hermanos, el Hijo del Hombre aparecerá por las nubes, y ahí, hermanos, será la destrucción de todos ellos. Entonces, hermanos, nos damos cuenta acá que el hermano dice, la sexta trompeta libera un ejército de demonios. No es que sea un ejército de demonios, sino que es un ejército de hombres tomados por demonios, hermanos, que matarán a 1/3 de la humanidad. ¿Por qué? Porque entre nosotros, realmente la humanidad está condenada a hacer la guerra unos con otros por el poder. Es que la gente ambiciona tanto el poder que quedarán, hermanos, en esos tiempos hacerse la guerra. Quizás de repente harán la guerra por los alimentos, de repente habrá por lo que ya dejó devastado todas las antiguas trompetas y los sellos. La gente comenzará a pelear por alimentos. Quizás en un país hay más alimentos, más riqueza, comenzarán a hacerse, aleluya, pleito entre naciones para poder adquirir el bienestar social y de repente poder pelear por alimentos en esos tiempos también, porque todo escaseará, ¿no? Entonces dice, la séptima trompeta, volvemos a la séptima trompeta, dice, la séptima trompeta da paso a los 7 ángeles con las 7 copas de la ira del Dios. Y eso nos habla en el libro de Apocalipsis, capítulo 11, versículo 15 y 19. Y también en el del 15, capítulo 1 y 8. Entonces, las 7 copas del juicio se describen en Apocalipsis 16, del 1 al 21. Apocalipsis, capítulo 16, del 1 al 21. Ahí vamos a ver las 7 copas de los juicios, que son el resultado de las 7 trompetas, ¿no? Allá. O sea, lo que han tocado las 7 trompetas, si nos damos cuenta, fue desde algo leve, que fueron los sellos, ¿no? Comenzó como algo, bueno, aparentemente para nosotros algo leve, pero lo que sucedió con los sellos fue algo desastroso. Vino las trompetas y fue subiendo el nivel de devastación aquí en la tierra. Ahora vienen las 7 copas del Señor, que son la ira del Señor y que serán más desastrosos que las trompetas, ¿no? Entonces, vamos a ver la primera copa. La primera copa causa la aparición de dolorosas úlceras malignas en la humanidad.
en todo aquel que no pudo destruir las guerras, en todo hombre, mujer, niño, anciano, que no pudo destruir la guerra, que no pudo destruir, aleluya, el hambre, que no pudo destruir, aleluya, el agua, que se volvieron amargas, en aquellas. Entonces, ¿qué viene con la primera copa? Las úlceras, ¿no? Entonces, vamos a leer en el libro de Apocalipsis, capítulo 16, versículo 2. Si alguien lo tuviera, nos da lectura, el libro de Apocalipsis, capítulo 16, versículo 2. A ver, nuestra hermana Carmen. La palabra en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Fue el primer que derramó su copa sobre la tierra, y vino úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban sus imágenes. Gloria a Dios. Gracias, mi hermana Carmen. Dice, y fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino unas úlceras malignas y pestilentes sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Hermanos, esta no es la primera vez que escuchamos sobre las úlceras. Si nos remontamos al Antiguo Testamento, hermanos, si hago memoria, no es que lo haya estudiado, sino que se me viene a la memoria en estos instantes. Si nos acordamos, cuando el arca del pacto del Señor fue robada y fue llevada hacia una ciudad, dice que el Señor comenzó a atacar con grandes tumores y úlceras malignas a esa ciudad, tanto así que el rey decidió devolverla a Israel con una ofrenda de paz, que fueron 5 tumores en un carro, 5 tumores de oro, en consecuencia a lo que Dios había castigado a esa nación por haber llevado el arca del pacto, ¿no?, que tenía Israel. Entonces, hermanos, nos habla aquí en la primera copa, en el libro de Apocalipsis, donde hemos dado lectura, la causa, ¿no?, que aparecieron, dice, úlceras malignas en la humanidad. Hermanos, si lo que no pudo destruir las armas, que no pudo destruir la guerra, hoy Dios manda algo con la cual no puedas combatir, ni aún de repente físicamente, sino es algo que viene para cada uno de los que se quedaron, ¿no? Y aún los que recibieron la marca, que dirán que estarán pasando de repente, quizás estarán diciendo, gozando de la vida, ¿no? A ellos se les será dado, dice, unas úlceras malignas, ¿no? Y eso es en el primer toque de las trompetas. Segunda trompeta, dice, no, segunda copa de la ira. Provoca la muerte de todos los seres vivientes en el mar. Hermanos, si lo que se escapó de la trompeta, que solamente dañó la tercera parte del mar, pues en la copa de la ira dice que ya será devastado todos los seres vivientes del mar. Vamos a ver en el libro de Apocalipsis, capítulo 16, versículo 3. A ver qué nos habla el libro de Apocalipsis, capítulo 16, versículo 3. Gloria sea al Señor. Dice, y el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre. No es la primera vez que vemos que algo se convierte en sangre. Ya lo vimos en las plagas de Israel, en las plagas de Egipto, que Dios convirtió en sangre el mar rojo, ¿verdad? Y aún todas las fuentes, dice la Biblia en el libro de Éxodo, que hemos dado, que tuvimos la enseñanza, ¿no? Entonces, dice, y el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre, como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Ahora sí llega la devastación total, ¿no?, sobre los peces, ¿no? Si en los sellos se logró escapar, en una parte se logró escapar algunos peces, pues en esta copa de la ira morirán todos los peces del mar, sin excepción alguna, porque cuando el Señor dice algo que es todo, ¿no? Si la palabra de Dios dice, hermanos, como le decía a un hermano, ¿no?, si Dios te dice que te va a sanar, Él no te va a sanar a medias, poquito a poquito, Él te sana por completo, porque Dios cuando dice algo es todo o nada a media, no todo. Si Él dice, yo te voy a sanar, Dios te va a sanar todo. Y si Dios
Dios te dice, aleluya, que Dios te va a levantar, Él te va a tener que levantar. Entonces, acá dice que murieron todos los peces del mar, ¿verdad? Entonces, sin excepción alguna. Vamos a ver qué nos habla la cuarta copa de la ira. Dice, la cuarta copa ocasiona que el calor del sol se intensifique al grado de quemar y causar gran dolor. Vamos a leer en el libro de Apocalipsis, capítulo 16, versículos 8 y 9. A ver si alguien lo encuentra por ahí. Apocalipsis, capítulo 16, versículos 8 y 9. De Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor su lengua. Si vimos que en las trompetas dice que la tercera parte del sol fue, como se puede decir, apagado, pues en las copas de la ira del Señor dice que Él derramará la cuarta copa de su ira, lo derramará sobre el sol y el sol comenzará a volver a dar sus llamas nuevamente, ¿no? Y quemará, dice, aleluya, gloria sea al Señor. Vamos a seguir, vamos a darle lectura, dice 8 y 9. Y el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado quemar a los hombres con fuego, dice. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Hermanos, los hombres viendo lo que está sucediendo, renegarán el nombre de Dios, maldecirán a Dios. Por eso es que a veces nosotros no podemos entender, ¿no?, cómo es que la humanidad se preparará para hacerle frente a Dios Todopoderoso. Tan nublado estará su mente de la gente para no entender que Dios es un Dios Todopoderoso. Es que con los sucesos que están sucediendo, el pueblo, la humanidad comenzará a renegar contra Dios, porque habrá tanta calamidad en esta tierra que el hombre le echará la culpa a Dios de todo lo que está pasando en este mundo, y lejos de arrepentirse, lejos de pedir clemencia a Dios, bueno, sobre todo que el maligno, vamos a decirle con su nombre completo, el diablo y Satanás, o la serpiente antigua, el dragón, o como lo queramos llamar, el falso profeta, o el anticristo que está reinando en ese momento, hermanos, va a enceguecer a todo el mundo, ¿no? Entonces, tanto será que hablará con palabras sagaces que lo dirá, esto viene de parte de Dios, mira que Dios es esto, Dios es el otro, y la gente lo pondrá en contra de Dios, ¿no? Renegarán de Dios, y viendo las calamidades que están pasando, ellos, hermanos, la humanidad se pondrá en afrenta con Dios, ¿no? Y eso lo vamos a ver más adelantito. Entonces, hermanos, dice que quemará, dice, a los hombres, ¿no? Pero no todos, sino que algunos se esconderán, algunos, como dice, correrán a los montes, se esconderán en algunas cuevas, a otros podrán sobrevivir, ¿no? Pero poco a poco irán muriendo la gente y siendo preparadas para el gran juicio de Dios, ¿no? Que se acerca, se avecina, ¿no? Entonces, vamos a leer la quinta copa, dice. La quinta copa causará una gran oscuridad y el aumento del dolor por lo ocasionado por la primera copa. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 16, del 10 al 11. A ver si alguien lo tiene, da lectura. La palabra de Dios es ley, Padre. Amén. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Gloria a Dios. Gracias, mi hermano Dani.
gloria a Dios. Y dice, y el quinto ángel derramó su copa, dice hermanos, sobre el trono de la bestia. ¿Cuál es el trono de la bestia? Dice, hemos dado lectura en los sellos, que dice que él se sentará en el trono, queriéndose hacer pasar por Dios. ¿En dónde? En Israel, ¿verdad? Entonces, en Israel ahí hará aparición, dice, y él cuando hará paz mundial, y los 7 años de paz que ofrecerá a Israel con todo el mundo, entonces, dice que él se sentará ahí y quedará ser como Dios. Eso lo vimos en los sellos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? No sé si se acuerdan que vimos en los 7 sellos. Entonces, y el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor su lengua, y blasfemaron contra él, contra el Dios de los cielos, por su dolor, por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Hermanos, como les decía, a pesar de todo lo que está pasando, y ya lo que había hablado sobre las úlceras, aleluya, hermanos, de la trompeta anterior, hermanos, ni aún así se arrepintieron, sino que renegaron y seguían blasfemando contra Dios, ¿no? Por eso es que les digo que el enemigo comenzará a seducirlos, comenzará a hablarles palabras blasfemas en contra de Dios, y los preparará para que sus mentes estén en un odio contra Dios, contra el pueblo de Israel. Por eso es que con tanto odio hacia Dios, ahí es donde comienza a buscar a los cristianos, bueno, a los que se quedaron, comienzan a buscar para matarlos. ¿Por qué? Porque tendrán un odio contra Dios, contra cualquier hombre, mujer, niño, anciano que hable o que anuncie algo de Dios. Tendrán cólera tanto así que buscarán para matarlo, para torturarlo. Y ahí es donde también saldrán los mártires, ¿no? Que habla la palabra de Dios, ¿no? Cuando ellos sean torturados, quemados, mutilados. Entonces a veces nosotros decimos, ¿por qué no creo que haya tanta maldad en el mundo, no? No, sí, habrá tanta maldad, tanto así que ellos renegarán, vituperarán el nombre de Dios, hablarán, blasfemarán de Dios. Entonces, cuando alguien mencione algo de cristianismo, o diga, no, yo sé, Cristo te ama, lo cogerán para matarlo. ¿Por qué? Porque tendrán la mente cauterizada por el diablo, o Satanás, o anticristo, como lo quieran llamar, porque él osará y dirá palabras blasfemas en contra de Dios, ¿no? Que todas estas calamidades que están viniendo es porque Dios, aleluya, no los quiere, no los ama, y meterá tantos cuentos que la gente se airará contra Dios, ¿no? Entonces, vamos a ver el sexto sello. Después de que la humanidad ya se ha enfurecido contra Dios, y su mente se ha cegado, y que quisiera verlo a Dios cara a cara para hacerle frente si es posible, tanto así que entonces, hermanos, viene la sexta copa. Dice, ¿qué pasa en la sexta copa? Hermanos, en la sexta copa Dios permite, porque este pase es el único pase, el río, aleluya, este río, que es el río Éufrates, que pasa por el pase que da para Israel. Dios permite que ese río se seque para que por ahí puedan hacerle frente a Israel. Entonces, dice, en la sexta copa se seca el río Éufrates para dar paso a los ejércitos del anticristo, que se habían reunido para librar la gran batalla de Armagedón. Y eso lo vemos en el libro de Apocalipsis, capítulo 16, versículo 12 al 14. A ver si alguien lo encontró por ahí para que nos ayude con la lectura. Apocalipsis, capítulo 16. Amén. Amén. Gloria a Dios. De ese se secó para que estuviese preparando el camino de los reyes del oriente. Y vi salir la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a
la batalla de aquella gran día del Dios del Todopoderoso. Gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente, y vi salir de la boca del dragón. Hermanos, quizás de repente dicen, hermano, pero ¿quién es el dragón? Dice la Biblia, y nos habla la Biblia, cuando Dios peleó, dice, cuando hubo la batalla en el cielo, y eso nos habla también el libro de Daniel, nos habla el libro de Tesalonicenses, dice, cuando hubo la batalla en el cielo, dice, Miguel y sus ángeles lucharon, dice, ¿no? Contra el dragón, contra Lucifer, ¿no? Entonces, ¿quién es el dragón? El dragón viene a ser el diablo, Satanás, serpiente antigua, ¿no? Como lo queramos llamar, tiene varios nombres, pero el mismo es uno mismo con varios nombres, ¿no? Con varios nombres y significados, ¿no? Dragón, serpiente antigua, anticristo, Satanás, ¿no? Como lo queramos llamar nosotros, pero es el mismo, ¿no? No es que se manifieste, de repente muchas personas se piensan ahí un hombre con cuernos, con todo lo que nos han contado, ¿no? No. Él se manifestará a través de una persona humana, ¿no? Sabiendo también, hermanos, que el diablo no es que tenga cuernos, cachos, todo, sino él era un ángel de luz, dice, ¿no? El que se paseaba sobre las piedras preciosas, ¿no? Pero cuando Dios lo arroja a la tierra, entonces, hermanos, se convierte de Luzbel a Lucifer, ¿verdad? Entonces, seguimos leyendo entonces lo que dice la palabra de Dios. Y el río dice, y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta. Estamos hablando ahí 3 demonios, Sabemos, hermanos, que los principales demonios son, hermanos, tenemos ahí a toda la tercia parte de los ángeles que fueron derribados hacia la tierra, dice, ¿no? Y vi al diablo, dice, y sus ángeles caer, ser arrojados a la tierra, dice, ¿no? Entonces, hermanos, pero estos seres, no es que de su boca salgan, dice acá, dice, y de su boca, del falso profeta y de los, dice, profeta, 3 espíritus inmundos de manera de ranas. No es que salgan, así abran su boca y salgan ranas, no. Estos de acá son, cuando Dios habla de que salía de la boca así, por ejemplo, cuando Dios habla sobre Cristo, que con la espada de su boca matará, dice, cuando habla por la espada, habla de la palabra de Dios que sale por tu boca, ¿no? Cuando habla de ranas o de otros seres inmundos, también está hablando sobre nuestra forma de hablar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de ser, ¿no? Entonces ese hombre hablará tanta maldad, tanta blasfemia contra Dios, ¿no? Y esos son los espíritus que saldrán, ¿no? Por su boca. Entonces, que dice, por su boca, dice, de la bestia y la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de rana, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Hermanos, reunirá, convencerá esos espíritus a manera de ranas. Quiere decir, ¿qué hace una rana, hermano? Salta de un lado para otro, ¿verdad? Entonces, ese hombre hablará en un país y lo pondrá en contra de Dios, y de ahí irá a otro país y saltará de un país a otro, y a nivel mundial irá sembrando la discordia entre el hombre y Dios. Eso es lo que hace una rana, saltar de un lugar a otro, y eso es lo que hace el anticristo. Con su boca sale y va y convence a todas las naciones para la gran guerra que se va a llevar a cabo en ese lugar del río Éufrates o el río de Megiddo, ¿verdad? Entonces, hermanos, vamos a ver, gloria a Dios. Wow, ya nos pasamos, terminamos con la séptima y terminamos, hermano. Para ya terminar con esta clase de las trompetas, los sellos y las copas. Amén. Dice, y la séptima copa, dice,
La séptima copa resulta en un devastador terremoto seguido por granizo gigantes. Ahí vamos a leer el Apocalipsis capítulo 16 del 15 al 21. Amén, ¿lo encontraron? A ver, nuestra hermana Esther, si puede dar lectura. Apocalipsis capítulo 16 del 15 al 21. Amén. Dice, he aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda su ropa, para que no ande desnudo y vea su vergüenza. Y lo reunió en lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos, y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás, desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz vino del honor de su vida. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Amén. Gloria a Dios. Amén, mi hermano. Entonces, hermanos, dice que el séptimo ángel derramó la copa y se oyó un estruendo, dice, ¿no? Entonces, hermanos, tanto así que habrá un terremoto, cual nunca lo ha habido. Quizás hemos visto terremotos, ¿no? En diferentes lugares que han sido devastadores para algunos países, ¿no? Pero este terremoto será a nivel mundial. Entonces, hermanos, que causará tanto daño y tanto dolor. Y esto es que será que el Señor viene en ese último toque de trompeta, ¿no? Y aquí viene con las nubes, ¿no? Y todo ojo lo verá, también dice el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 7, ¿no? Entonces, hermanos, en el Apocalipsis, capítulo 16, del 5 al 7, dice, y declara el justo, eres tú, oh Señor, el que eres y el que era el santo, porque has juzgado estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen, dice, a ver, gloria a Dios, 16 del 5 al 7, gloria a Dios, dice, y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que era y que, gloria a Dios, el que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que decía, que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Amén. Gloria sea al Señor. Entonces, hermanos, terminamos con la séptima copa en las cuales vendrá el Señor, ya con las naciones reunidas en el Valle de Megiddo, entonces preparado para la guerra, donde Dios vendrá a destruir y se cumplirá la palabra donde dice que vendrán cielos nuevos y tierra nueva, ¿no? Donde morará la justicia, dice ahí una alabanza, ¿no? Cielo nuevo, tierra nueva, ¿no? Donde morará el Señor. Entonces, hermanos, esperemos que hayamos aprendido algo. Estaba haciendo casi 2 hojas, se dan cuenta, tenía 2 hojas del resumen, o sea, el resumen lo he hecho aquí en esta hoja, pero acá tenía más, pero es mucho más extenso el tema, pero traté de resumirlo en 1 hoja y media nada más, para que podamos entenderlo. Entonces, ahí tengo como 4 hojas de las cuales he estado sacando resumen de todos los lados, estudiando la Biblia, comparándolos también, para poder
hacer un resumen breve, ¿no? Para no hacerlo tan largo. Entonces, hermanos, eso es lo que pude resumir a la más brevedad para que podamos entender nosotros. Y espero que, hermanos, haya sido de bendición para sus vidas, para cada uno de ustedes. Amén. Vamos a orar al Señor para darle gracias por su palabra. Con aleluya, con esta 7ª copa terminamos por concluido el tema de los sellos, el tema de las trompetas y el tema de las copas de la ira. Amén. Gloria a Dios. Amantísimo Dios poderoso, en esta noche te doy gracias, Señor, por una noche más, Señor. Te doy gracias por todo lo que haces, Señor, y lo que seguirás haciendo, Señor, con cada uno de nosotros. Te pido que bendigas, guardes y cuides, Señor, a cada uno de mis hermanos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria a Dios. Adelante.